Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. En Santa Lucía del Camino, en la periferia cálida y polvorienta de Oaxaca, Paloma Reyes se despertaba todos los días antes del amanecer. La casa de su madre, hecha de bloques sin enlucir y con un techo de zinc que crujía con el viento, estaba a pocos metros del pequeño gimnasio improvisado donde entrenaba. La estructura era simple: sacos viejos colgados de ganchos oxidados, un ring demarcado con cinta adhesiva en el suelo y ventiladores ruidosos que intentaban en vano vencer el calor. Pero en ese mes de septiembre, algo parecía diferente. Don Aurelio, su entrenador de habla lenta y mirada firme, había recibido una llamada inesperada. Un lugar en una cartelera preliminar en Manchester. Paloma había ganado una pelea amateur grabada con un viejo celular, y el video, por casualidad, se viralizó. Para el mundo era solo un contenido curioso. Para ella y para su comunidad era la primera grieta real en 1900. Los muros de lo imposible. La noticia se esparció rápido entre los vecinos. Doña Carmen, de la tiendita de la esquina, fue la primera en organizar una rifa de tamales para ayudar con los costos del viaje. En menos de 3 días juntaron lo suficiente para comprar los pasajes de avión para Paloma y don Aurelio, además de pagar un hotel sencillo en los alrededores de la arena inglesa. Paloma nunca había salido de México, ni siquiera del estado de Oaxaca. En el aeropuerto, sus ojos brillaban entre el miedo y la emoción. Llevaba solo una mochila gastada con 2 camisetas, la bandana roja que usaba desde los entrenamientos infantiles y un par de botas de boxeo gastadas, que ya habían sido de 3 luchadores antes que ella. Mientras esperaba el embarque, leía y releía un mensaje de su madre en el celular. Recuerda que tú no vas sola. Llevas a todos nosotros contigo. En ese instante, Paloma comenzó a entender el peso real de lo que estaba a punto de hacer. La llegada a Manchester fue un choque para los sentidos. El cielo gris parecía pesar sobre todo, y el viento húmedo golpeaba el rostro como si se burlara del cuerpo acostumbrado al calor seco del sur de México. Paloma no entendía nada del idioma a su alrededor, pero don Aurelio, con su inglés tosco y un mapa doblado en el bolsillo, los guiaba como podía. En el hotel, pequeño y sofocante, compartían la misma habitación, con camas estrechas y olor a alfombra mojada. No había tiempo para conocer la ciudad. Fueron directo al gimnasio de entrenamiento indicado por la organización. Allí, Paloma vio por primera vez a los otros luchadores. Hombres y mujeres altos, atléticos, con uniformes impecables y técnicos con números. Ella se encogió, pero don Aurelio, con la voz baja y firme, murmuró: «La pelea no es con ellos, es contigo misma. Recuerda eso». Ella asintió en silencio, como quien aguanta el llanto con los puños cerrados. Al otro lado de la ciudad, Chelsea Thompson hacía una sesión de fotos en una lujosa azotea. Su rostro aparecía en carteles en las calles, envases de energéticos, ropa deportiva y hasta una línea de cosméticos. Era una estrella. Con 21 victorias en su récord y un equipo de más de 15 profesionales, ella trataba la pelea contra Paloma como una formalidad incómoda. «Va a ser solo otra mexicana para mi colección de knockouts», dijo riendo a los periodistas durante una conferencia de prensa transmitida en vivo. El video llegó a Paloma, quien lo vio acostada en la cama del hotel, con los auriculares conectados al celular. La risa de Thompson resonaba como un golpe invisible, pero ella no reaccionó con ira. Apagó el video, respiró hondo y tomó la cuerda de saltar. Saltó por casi 1 hora, sola en el estacionamiento del hotel, con el cuerpo tenso y la mirada distante. Sabía que allí no bastaba solo con luchar, necesitaba demostrar que existía. En la mañana del pesaje oficial, Paloma se puso su camiseta blanca sin marca, se ató la bandana en la cabeza y calzó sus botas gastadas. El
Lugar del pesaje era un salón iluminado por focos y rodeado de cámaras, patrocinadores y reporteros. Chelsea llegó escoltada por su equipo, usando una bata dorada con su nombre bordado en la espalda y gafas de sol caras. Cuando subió a la báscula, levantó los brazos y sonrió como si posara para una portada de revista. Paloma entró poco después. El público presente murmuró bajo. Algunos rieron discretamente al ver la simplicidad de la oponente. Durante el careo, Thompson la miró de arriba abajo. Dio un paso adelante y le susurró algo con desdén. Paloma no reaccionó. Solo mantuvo sus ojos fijos en los de ella, sin parpadear. Era lo único que podía hacer en ese momento. No ceder. No permitir que el desprecio ajeno entrara en el único lugar que aún controlaba, su mente. A la salida del evento, un periodista británico se acercó a don Aurelio y le preguntó, con visible ironía, si Paloma tenía alguna estrategia contra una campeona con tanta técnica y experiencia. El viejo entrenador, con su sombrero gastado y español cargado, respondió con sencillez: «Mi niña sabe esperar, ella escucha con los ojos». La frase no fue traducida. El reportero sonrió, anotó algo en su libreta y se alejó. Más tarde, en foros de boxeo en Internet, la pelea fue descrita como mismatch, un enfrentamiento desigual. Muchos apostaban por un knockout en el primer asalto. De vuelta en el hotel, Paloma evitaba leer las noticias. Prefería concentrarse en los movimientos, en los entrenamientos silenciosos en la habitación, en los videos antiguos de Chelsea que miraba en el celular y pausaba en los momentos en que la campeona bajaba la guardia. No buscaba ganar por suerte. Quería entender, quería encontrar la grieta, el desequilibrio, la fracción exacta de tiempo en que el mundo gira. En México, el movimiento alrededor de la pelea crecía como un incendio que nadie esperaba. En las redes sociales comenzaron a circular fotos antiguas de Paloma sosteniendo trofeos de madera en campeonatos locales, videos cortos de ella entrenando con neumáticos y cuerdas remendadas, y mensajes de apoyo de comunidades humildes de todo el país. La prensa mexicana, inicialmente ajena, comenzó a prestar atención. «La oaxaqueña que desafiará la cima del boxeo mundial», decía un titular. En Santa Lucía, las vecinas se reunieron para pintar una pancarta con pintura roja. «Paloma, estamos contigo». Doña Carmen consiguió una televisión prestada y organizó una colecta para pagar el pay-per-view. Esa pelea, que para muchos era solo un espectáculo, comenzó a convertirse en un símbolo. Para cada joven invisible, para cada trabajador ignorado, Paloma era ahora un rostro familiar, y ella, desde el otro lado del océano, comenzaba a sentir el peso y la fuerza de no estar sola. La víspera de la pelea, Paloma no durmió. Acostada, escuchaba el viento golpear contra la ventana de la habitación y el ronquido bajo de don Aurelio. Repasaba cada detalle en su cabeza. Los pasos que daría hasta el ring, la música de entrada que eligieron, una versión acústica de una canción zapoteca, y los asaltos que en su mente ya habían ocurrido decenas de veces. No era miedo lo que sentía, era una inquietud profunda, como si cada célula de su cuerpo supiera que el día siguiente lo cambiaría todo. Por la mañana, durante el café ofrecido por la organización, nadie se sentó con ella. Los otros luchadores la ignoraban, concentrados en sus propias rutinas. Pero Paloma ya estaba acostumbrada a ser invisible. En el Vicente Center vestuario, antes de salir, don Aurelio le sostuvo el rostro con sus dos manos callosas y le dijo simplemente: «Recuerda quién eres y de dónde vienes». Ella asintió con los ojos húmedos, pero firmes. La Manchester Arena estaba abarrotada. 15.000 voces resonaban, muchas de ellas solo curiosas con lo que llamaban espectáculo exótico. Cuando Paloma fue anunciada, la reacción fue tibia, casi desinteresada.
Un pequeño grupo de mexicanos residentes en el Reino Unido agitaba banderas discretamente, intentando hacer sentir su presencia. Chelsea entró poco después, envuelta en luces, con su música explosiva y una confianza que llenaba el espacio. Saludaba, bailaba, provocaba. Cuando las dos se encontraron en el centro del ring, Paloma parecía más pequeña, más delgada, casi desubicada. El árbitro dio las instrucciones y sonó la campana. El primer asalto fue una masacre técnica. Chelsea dominaba el espacio, lanzaba jabs rápidos y caminaba alrededor de Paloma como si estuviera en una exhibición. Paloma retrocedía, se defendía y recibía los golpes sin desmoronarse. No había reacción agresiva, solo ojos atentos. Observaba. Estaba allí, recibiendo golpes, sí, pero principalmente estudiando, y por dentro permanecía en silencio absoluto. En la esquina, entre el primer y el segundo asalto, don Aurelio no gritó, no mostró desesperación. Solo le pasó hielo en el rostro a la muchacha. La miró bien a los ojos y le dijo, ¿ya viste lo que querías ver? Paloma asintió. En el segundo asalto, ella regresó diferente. Seguía defendiéndose, pero ahora con ritmo. Sus pasos eran más cortos, sus esquivas más precisas. Chelsea lo notó e intentó acelerar, forzando combinaciones agresivas. Pero en un momento casi imperceptible, cuando Thompson lanzó un directo y retiró el brazo izquierdo con descuido, Paloma respondió con un cruzado seco que le cortó la ceja a la campeona. Fue un golpe limpio, y el sonido que hizo al conectar fue como el estallido de un globo dentro de un estadio silencioso. La multitud se congeló por un segundo. Chelsea retrocedió, se llevó la mano a la cara, y la sangre le corrió por la mejilla. Era la primera vez en su carrera que alguien la hacía sangrar. La sangre en el rostro de Chelsea no era solo una herida física, era un golpe simbólico. Por primera vez, su expresión cambió. La arrogancia dio paso a la duda, aunque sutil. Se limpió la cara con el guante e intentó recuperar el control del asalto, avanzando con más fuerza. Paloma retrocedía, pero ya no parecía asustada. Sus ojos estaban fijos, casi serenos, como si estuviera en casa, en el ring de cinta adhesiva en Oaxaca. Cada movimiento de Chelsea era registrado en su mente, como si estuviera armando un rompecabezas en tiempo real. Al final del asalto, Paloma conectó 2 golpes cortos más que, aunque no derribaron, dejaron claro para quien supiera ver. Ella estaba allí. Cuando sonó la campana, Paloma regresó a su esquina con pasos firmes. Don Aurelio la recibió sin euforia, pero con una leve sonrisa en el rincón de sus labios. Ahora ella sabe que no eres una figurante. Mientras el equipo de Chelsea trabajaba frenéticamente para detener el sangrado, las cámaras mostraban su expresión contrariada. El público, antes ruidoso, murmuraba confuso. Los comentaristas dudaban entre mantener el guión ensayado o reconocer lo que se desarrollaba ante ellos. En la esquina mexicana no había asistentes, ni bolsas térmicas, ni masajistas. Solo don Aurelio, un balde con hielo y una toalla vieja. Paloma respiraba hondo, el pecho subiendo y bajando con cadencia. Estaba entera. En el tercer asalto, la campeona regresó más agresiva. Buscó el knockout con combinaciones veloces, apostando por la fuerza bruta y la presión. Pero Paloma ya no intentaba resistir, estaba controlando, giraba con inteligencia, mantenía la distancia, dejaba que Thompson fallara sola. Cuando la campeona intentó su combinación característica, 3 golpes seguidos con la izquierda, Paloma ya había visto eso decenas de veces en el celular. Lo evitó con un leve paso hacia atrás. En ese momento exacto, la oportunidad surgió. Fue una fracción de segundo, pero Paloma no dudó. El cruzado de derecha salió limpio, directo, con una precisión que parecía imposible para alguien con tan poca experiencia internacional. El golpe alcanzó a Chelsea en la barbilla.
con un impacto seco que resonó como un trueno amortiguado en la arena. El cuerpo de la campeona se alzó por un instante, como si fuera arrancado del suelo, y luego se desplomó de espaldas, con los ojos apagados incluso antes de tocar el tapiz. El árbitro corrió. El silencio en la arena fue inmediato, pesado, casi irreal. Los aficionados británicos, aún con los celulares en las manos, no sabían si estaban viendo un error de guión o un milagro físico. Paloma se quedó inmóvil, los puños aún levantados, como si esperara que alguien la despertara de ese sueño. Don Aurelio gritaba desde la esquina, pero ella solo escuchaba su propio corazón latiendo como un tambor. Por primera vez, el mundo entero se había detenido a mirarla. El árbitro finalizó la cuenta. Chelsea seguía inmóvil, el médico entró corriendo y el equipo británico invadió el ring. Paloma retrocedió a la esquina, se quitó la bandana de la cabeza y la sostuvo en sus manos, sudorosa y temblorosa. Don Aurelio subió y la abrazó con fuerza, sin decir palabra. Ella no sabía si había ganado o si simplemente había hecho algo mal. Era como si su propio cuerpo no creyera lo que acababa de hacer. La organización confirmó nocaut técnico, victoria de la mexicana. Su nombre apareció en la pantalla gigante y la cámara enfocó su rostro sin maquillaje, los ojos muy abiertos y las mejillas rojas. Al otro lado del océano, en Oaxaca, los gritos estallaron por las calles de tierra, las banderas fueron levantadas, fuegos artificiales improvisados explotaron y la pancarta pintada con tinta roja ondeaba como si dijera: «Nosotros también existimos». Pero en ese momento, Paloma aún no entendía que su nombre había entrado en la historia. Minutos después, aún en el ring, una reportera inglesa se acercó con el micrófono en mano, preguntando en inglés qué significaba esa victoria. Paloma, sudorosa y jadeante, no entendió. Don Aurelio tradujo en voz baja y ella respondió en español con la voz temblorosa: «Significa que no somos invisibles». La reportera dudó, y alguien detrás de ella repitió la frase en inglés. La transmisión en vivo cortó al replay del knockout, pero en las redes sociales, la entrevista de pocos segundos comenzó a propagarse. En el vestuario, Paloma se sentó en el banco duro y se quedó mirando sus propias manos, aún vendadas. Chelsea había sido llevada para exámenes y a pesar del susto, estaba bien. Paloma sentía una mezcla de alivio y vacío. No hubo celebración exagerada ni gritos de victoria. Solo una muchacha sudorosa, con la espalda encorvada, intentando entender cómo, en menos de 20 minutos, había puesto el mundo patas arriba. La organización no había preparado una rueda de prensa para ella. El protocolo preveía la presencia de la campeona, como siempre. Pero el mundo había cambiado en tiempo real, y los periodistas empezaron a aparecer en la puerta del vestuario. Algunos querían saber de su historia, otros querían fotos, y muchos simplemente buscaban un ángulo nuevo para lo que ya se estaba convirtiendo en un fenómeno global. Don Aurelio fue quien respondió la mayoría de las preguntas, protegiendo a Paloma del exceso. Ella, cansada, solo quería una ducha caliente y silencio. Más tarde, en el hotel, se sentó sola en la cama, con el celular en las manos. Había cientos de mensajes. Amigos de la infancia, conocidos lejanos, perfiles verificados, todos diciendo que estaban orgullosos, que lloraron, que se sintieron representados. Pero fue un mensaje simple, de su madre, lo que la hizo derrumbarse. «No sabías volar, mija, pero el cielo ya era tuyo». Paloma lloró allí mismo, con la cabeza entre las rodillas, sin poder decir nada. En los días que siguieron, la atención de los medios globales no disminuyó. Paloma comenzó a ser invitada a entrevistas, programas de radio e incluso a un documental amateur hecho por estudiantes ingleses que querían contar su historia. Aún así, para ella, la rutina no cambió completamente.
Los entrenamientos continuaron modestos, con don Aurelio a su lado, intentando mantener el foco en el siguiente paso, en la próxima pelea, en lo que vendría después del impacto inicial. Ella sabía que vencer a una campeona mundial era solo el comienzo, pero también entendía que, en ese momento, llevaba sobre sus hombros no solo el orgullo de Oaxaca, sino de toda una nación que raramente veía sus nombres exaltados. La responsabilidad pesaba, pero no la asfixiaba. Al contrario, parecía alimentar su determinación, como un fuego silencioso que necesitaba ser mantenido encendido. Mientras tanto, en la arena de Manchester, los fans de Chelsea aún digerían la derrota. Para muchos, era más fácil negar el resultado, llamar a Paloma suerte o amateur, que tuvo un momento único. Pero en las redes sociales mexicanas, los comentarios explotaban en apoyo, con hashtags que se viralizaron rápidamente. Paloma Reyes, orgullo oaxaqueño y nunca más invisibles. Paloma leía esos mensajes con atención. Cada palabra era un recordatorio de lo que esa victoria representaba. Era más que un título, era un mensaje claro para quienes siempre fueron ignorados. La fuerza puede emerger de los lugares más inesperados, y el talento no elige dirección. La imagen de esa joven de botas gastadas y rostro sudoroso frente a una campeona arrogante no era solo una victoria en el deporte, era una pequeña revolución silenciosa que reverberaba mucho más allá de los límites del ring. A su regreso a México, la llegada de Paloma fue una mezcla de fiesta y silencio respetuoso. Su comunidad la recibió en el aeropuerto con banderas, abrazos apretados y miradas emocionadas. Ella percibió que, para muchos allí, no era solo una boxeadora, sino un símbolo de esperanza que venía cargando el peso de un pasado olvidado. Durante la conferencia de prensa local, Paloma habló con una voz tranquila, pero firme, sobre su origen humilde, los sacrificios de su madre y de su entrenador, y la importancia de nunca rendirse, incluso cuando todo parecía conspirar en contra. Su narrativa no era decorada ni ensayada, era la verdad simple y cruda de quien luchó todos los días para estar allí. Aunque con poca educación formal, sus palabras tocaban el corazón de las personas, que veían en ella la posibilidad de un futuro diferente. El regreso también trajo desafíos inesperados. Algunas voces críticas cuestionaban si esa victoria era solo una coincidencia, un golpe de suerte. En las redes sociales, comentarios cínicos e incluso agresivos intentaban minimizar su logro. Pero Paloma no tenía tiempo para esas voces. Regresó a la Academia de Zinc en Oaxaca, donde el calor era el mismo y el espacio limitado, pero el sentimiento diferente. Allí, en el suelo gastado y en las paredes agrietadas, redescubrió su verdadera fuerza. Entrenaba con más intensidad, no para demostrar a los demás, sino para mantenerse fiel a lo que había logrado. Y don Aurelio estaba a su lado, siempre recordándole: no importa lo que digan, lo que importa es lo que haces cuando nadie mira. En los meses siguientes, Paloma comenzó a recibir invitaciones para eventos y programas deportivos en México. Ella aceptó algunos, pero siempre con cautela, consciente de que su vida sencilla no necesitaba transformarse en un espectáculo. El dinero de los premios fue guardado cuidadosamente para mejoras en la academia y para ayudar a su familia, que aún enfrentaba dificultades diarias. Paloma continuaba entrenando con don Aurelio, quien, a pesar de su avanzada edad, mantenía la disciplina rígida y la paciencia de siempre. La joven luchadora sabía que esa victoria histórica no borraba las noches de insomnio, los dolores musculares y las horas en transporte público. Su rutina modesta era el cimiento de un viaje que para ella nunca sería sobre la fama, sino sobre la autenticidad y la perseverancia. Sin embargo, la presión comenzó a aumentar.
Los medios de comunicación, inicialmente encantados, pasaron a buscar una imagen más comercial de Paloma, intentando encajarla en estándares que ella no quería seguir. Las entrevistas se hicieron más frecuentes y las preguntas más invasivas. Algunos patrocinadores querían moldearla, transformar su historia en un producto. Paloma se resistía. En el fondo, ella sabía que su mayor victoria no estaba en la notoriedad, sino en mantener los pies en la tierra y no perder la conexión con sus raíces. La academia en Oaxaca, el sudor en las manos y el olor a tierra mojada eran su refugio. Allí, ella era simplemente Paloma, una joven que un día se atrevió a soñar y le mostró al mundo que, a pesar de todo, podía vencer. Una tarde calurosa, mientras entrenaba bajo el sol abrasador, Paloma recibió una llamada inesperada. Era una invitación para participar en un programa de intercambio deportivo en la Ciudad de México, donde podría entrenar con atletas de alto nivel y tener acceso a mejores instalaciones. Era una oportunidad que cambiaría su carrera, pero también significaba dejar atrás su casa, su familia y la humilde academia que la vio crecer. Ella dudó, sintió el peso de la decisión. Don Aurelio, siempre atento, dijo con voz firme: «Los sueños se construyen con sacrificios. Este es uno de ellos». Con el corazón apretado, Paloma aceptó. Sabía que, para seguir subiendo, necesitaría enfrentar nuevos desafíos, incluso si eso significaba salir de su zona de confort y lidiar con el miedo a lo desconocido. En la Ciudad de México la vida era diferente, más rápida, más fría en algunos aspectos y llena de rostros desconocidos. Paloma extrañaba el olor a tierra, el ruido de las calles de Santa Lucía y el sonido de la voz de su madre llamando a cenar. Pero la academia donde entrenaba ahora tenía equipos modernos, técnicos especializados y sparrings que la presionaban de verdad. Cada día era una prueba de resistencia física y emocional. Las horas de entrenamiento se extendían hasta el agotamiento y el cuerpo se quejaba a cada paso. Aún así, había una luz que nunca se apagaba. La certeza de que estaba haciendo esto no solo por sí misma, sino por todos los que creyeron en ella desde el principio. Ese sacrificio era, en el fondo, un acto de amor. Los días en la capital también trajeron desafíos inesperados fuera del ring. Paloma sentía el peso de la gran ciudad, el tráfico caótico, el ruido constante y la mirada distante de las personas que no conocían su historia. A veces se sentía sola, como una extraña en ese universo nuevo y exigente. La nostalgia de la familia le apretaba el pecho en las noches silenciosas y los mensajes intercambiados con su madre eran pequeños alivios en medio de la dura rutina. Pero la voluntad de honrar a su comunidad, que nunca dejó de creer en ella, era mayor que cualquier cansancio. Cada golpe asestado en el entrenamiento, cada gota de sudor derramada, era una declaración silenciosa de resistencia. En ese mes, Paloma no solo entrenaba el cuerpo, sino que entrenaba el alma, preparándose para los próximos pasos de su viaje. Durante una intensa sesión de sparring, Paloma sintió un dolor agudo en el hombro derecho. El entrenador la llamó fuera del ring, preocupado. El médico confirmó una lesión que requeriría reposo y fisioterapia. Fue un golpe duro. Lo que parecía ser una secuencia de victorias ininterrumpidas, ahora enfrentaba un obstáculo real. Por unos días, la joven luchadora tuvo que alejarse de los entrenamientos, enfrentando la frustración y el miedo de perder el ritmo conquistado con tanto esfuerzo. Sin embargo, don Aurelio permaneció a su lado, recordándole que la superación no era solo física, sino también mental. Este no es el final, Paloma, es solo un capítulo difícil. Y fue así, con el dolor como compañera, que descubrió una nueva dimensión de la lucha, la que se libraba dentro de sí misma. Durante el periodo de recuperación, Paloma enfrentó días difíciles. La inmovilización del hombro
hacía que pequeños gestos cotidianos se volvieran desafíos. Sentía el cuerpo debilitado y la mente inquieta, atrapada entre el deseo de volver pronto al ring y el miedo a una recaída. El silencio de la habitación del hotel, donde pasaba horas leyendo mensajes de apoyo, era roto solo por la voz firme de don Aurelio, quien insistía en que tuviera paciencia. Esa pausa forzada no era una derrota, sino una preparación silenciosa para lo que vendría. Paloma aprendió que la lucha no estaba solo en la contienda física, sino en la aceptación del tiempo que el cuerpo necesitaba para curarse, y, a pesar del desánimo, nunca perdió la mirada fija en el futuro que aún estaba por escribir. Mientras tanto, la historia de Paloma seguía ganando espacio. Una periodista mexicana logró contactarla y publicó un reportaje que expuso la fuerza de la joven oaxaqueña al público nacional. Los reportajes comenzaron a destacar no solo la sorprendente victoria, sino también el viaje humano detrás de la campeona. Su infancia en Oaxaca, la lucha contra el prejuicio, el apoyo de la comunidad y el vínculo con don Aurelio. Las redes sociales bullían con comentarios de aliento y esperanza. Para muchos, Paloma ya no era solo una atleta, sino un símbolo de resistencia y orgullo. E incluso en Mintus Disum, el momento en que luchaba contra su propia limitación física, miles la recordaban como un ejemplo de valentía real, lejos de las luces y el glamour de las grandes arenas. Con la fisioterapia avanzando lentamente, Paloma comenzó a sentir una ligera mejoría en el hombro. Cada movimiento era doloroso, pero también una señal de progreso. Volver al entrenamiento activo parecía lejano, pero no imposible. Don Aurelio, siempre paciente, le preparaba ejercicios que fortalecían el cuerpo sin forzar la lesión. A pesar del dolor, Paloma encontraba fuerzas en pequeños momentos. Un mensaje de su madre, la sonrisa de un niño en la calle, el reconocimiento silencioso de los vecinos que la veían pasar con las manos vendadas. Para ella, cada paso era una victoria discreta, lejos de los reflectores, pero esencial para volver al ring con más fuerza y equilibrio. La lucha por la recuperación era tan importante como cualquier combate ya enfrentado. En medio de esa rutina, Paloma recibió una invitación inesperada para participar en un evento benéfico en la Ciudad de México, organizado por jóvenes atletas y partidarios del deporte femenino. Ella aceptó, a pesar de tener el hombro aún frágil, sabiendo que esa era una oportunidad para mostrar que su camino iba más allá de las victorias y derrotas dentro del ring. En el evento fue recibida con respeto y cariño. Escuchó historias similares de otras mujeres que enfrentaban sus propios desafíos y se dio cuenta de que su lucha tenía un impacto colectivo. No se trataba solo de boxeo o títulos, se trataba de inspirar y abrir caminos para quienes apenas comenzaban. Esa conexión con otras historias reales alimentaba su deseo de seguir adelante. Con cada entrenamiento que Paloma retomaba, sentía que su cuerpo recuperaba la fuerza y agilidad que la hicieron campeona. El hombro todavía requería cuidados, pero ya lograba aplicar golpes con mayor precisión y velocidad. Don Aurelio observaba con orgullo contenido, sabiendo que cada pequeña conquista era fruto de una disciplina feroz y una determinación inusual para alguien tan joven. Incluso frente a las dificultades, Paloma mantenía la humildad que la definía. Nunca olvidaba sus raíces, las calles de tierra de Oaxaca, el techo de zinc de la academia y las personas que creyeron en ella antes que nadie. Su camino continuaba, y cada día reforzaba la idea de que la superación no era solo ganar una pelea, sino también aprender a levantarse después de cada caída, física o emocional. En ese mes memorable surgió una nueva propuesta. Un club profesional de la Ciudad de México le ofreció a Paloma un contrato para unirse al equipo y recibir entrenamiento y apoyo financiero adecuados para seguir su carrera.
La oferta era un logro y una oportunidad para dejar definitivamente atrás las dificultades. Aún así, Paloma lo consideró con cautela. Sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre y no quería precipitarse. Conversó largamente con don Aurelio y su madre por teléfono, buscando orientación y apoyo. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la esperanza. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Ya no sería la niña invisible que llegó a Manchester con una mochila gastada. Ahora era una luchadora con voz, historia y una legión de personas a su lado. En el silencio de la noche, antes de dormir, Paloma solía mirar la pequeña foto de su madre guardada en la cartera. Pensaba en las palabras que escuchó tantas veces. Eres más fuerte de lo que crees. No era solo un mantra, era una verdad que se confirmaba cada día de lucha. Aceptar el contrato significaba enfrentar una nueva realidad, más exigente, más expuesta, con más riesgos y oportunidades. Pero también significaba poder proporcionar una vida mejor para su familia y para la comunidad que siempre la apoyó. Paloma sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero esta vez estaba preparada para enfrentarlos con la cabeza erguida y el corazón firme. La niña que un día soñó en el techo de zinc ahora caminaba para convertirse en una mujer que haría historia. El primer día en la nueva academia fue diferente a todo lo que Paloma había vivido. El ambiente era moderno, con equipos de última generación, un equipo técnico numeroso y un ritmo intenso de entrenamientos. Al principio se sintió desubicada, como si necesitara probar su valía a cada paso, pero pronto percibió que su fuerza venía de donde menos esperaban, de la simplicidad, de la valentía, de la disciplina forjada en condiciones adversas. Don Aurelio estuvo a su lado hasta el último momento, ofreciendo consejos y palabras de aliento. Paloma sabía que el futuro era un territorio desconocido, pero estaba lista para conquistarlo. Un golpe a la vez, un entrenamiento a la vez. Los primeros meses en la nueva academia trajeron desafíos que Paloma nunca imaginó enfrentar. La rutina era más intensa, las expectativas más altas y la presión por ganar, constante. Sentía los ojos de entrenadores, compañeros y prensa sobre ella, esperando que su historia se transformara en resultados inmediatos. Pero Paloma sabía que la evolución era gradual y exigía paciencia. Algunos días sentía el peso de la responsabilidad apretarle el pecho. Otros, la motivación renovaba su espíritu. Don Aurelio mantenía contacto constante, recordándole las lecciones que solo la lucha diaria podía enseñar. La joven luchadora aprendió a equilibrar la fuerza del cuerpo con la resistencia de la mente, encontrando en la humildad y el esfuerzo diario la base para continuar su camino. Mientras tanto, las noticias sobre su victoria contra Chelsea Thompson seguían circulando internacionalmente. Cortos documentales, entrevistas y análisis rescataban la historia de una niña de Oaxaca que, contra todo pronóstico, derribó a una campeona mundial. Para Paloma, estas menciones eran un recordatorio de que su impacto iba más allá de los asaltos. Recibía mensajes de mujeres jóvenes que se inspiraban en su trayectoria, de comunidades que veían en ella la prueba viviente de que el origen no determina el destino. Esta conexión, invisible pero poderosa, era lo que realmente importaba. En el silencio de los entrenamientos, lejos de los reflectores, Paloma llevaba esta fuerza invisible, una energía que venía de dentro y que la impulsaba a seguir luchando, no solo por títulos, sino por algo más grande. Una tarde, mientras descansaba después de un entrenamiento agotador, Paloma recibió una llamada inesperada. Era una invitación para una competición internacional en Sudamérica, una oportunidad para mostrar su talento más allá de México y el Reino Unido.
La noticia trajo una mezcla de emoción y nerviosismo. Ella sabía que esta sería una oportunidad decisiva para su carrera, pero también sentía el peso de la responsabilidad más fuerte que nunca. Al contárselo a don Aurelio, él sonrió con orgullo y la animó. «Este es otro paso en tu camino. Vamos a prepararnos bien». Paloma entendió que esa pelea no sería solo contra sus adversarias, sino contra sus propias dudas, inseguridades y miedos que aún habitaban su corazón. Los días previos al viaje fueron intensos. Paloma entrenaba con una determinación renovada, incluso con el hombro todavía sensible. Pasó horas revisando estrategias, estudiando videos de posibles adversarias y trabajando cada detalle de su técnica. Las noches, por otro lado, estuvieron marcadas por momentos de silencio y reflexión. La añoranza de su familia le apretaba el pecho en las noches silenciosas y los mensajes que recibía, especialmente de su madre y amigos de Oaxaca, eran pequeños alivios en medio de la dura rutina. En sus pensamientos recordaba el techo de zinc donde todo comenzó y las promesas silenciosas que se hizo a sí misma. Ese viaje sería más que una competición, sería una prueba definitiva para su valentía y resiliencia. Llegar a la competición en Sudamérica fue como entrar en un mundo nuevo. Paloma percibió que cada atleta allí tenía su propia historia, de lucha y superación, y que lo que las unía a todas era el deseo de hacer valer cada esfuerzo. La energía del evento era contagiosa, pero también desafiante. Las presiones externas e internas se mezclaban, creando una tensión que solo quien ya ha enfrentado grandes batallas podría entender. Paloma sentía la responsabilidad de representar no solo a sí misma, sino a todas las personas que creyeron en ella desde los primeros pasos. La adrenalina de subir al ring nuevamente se mezclaba con el miedo a lo desconocido, creando un escenario donde cada puñetazo y cada esquiva cobraban un significado mayor. En la noche de la pelea, el estadio estaba iluminado y la expectativa del público era palpable. Paloma entró al ring con la misma mochila gastada en la que cargaba sus sueños, aunque ahora con la confianza de quien ya había superado mucho. El combate fue duro, con asaltos intensos y momentos de duda, pero ella mantuvo el enfoque. Las adversarias eran hábiles y la competencia reñida. Aún así, la joven luchadora utilizó toda la experiencia que acumuló para posicionarse estratégicamente, controlar el ritmo y buscar las oportunidades correctas. Al final de los asaltos, la decisión fue unánime. Paloma había ganado de nuevo. Más que una victoria deportiva, ese momento representaba el triunfo de un camino construido con sudor, dolor y una determinación inquebrantable. Después de la victoria, Paloma sintió una mezcla de alivio y una nueva responsabilidad. Sabía que el camino aún era largo y que cada logro traería nuevos desafíos. Pero en ese momento finalmente pudo reconocer cuánto había crecido. La chica, que un día soñó bajo el cálido sol de Oaxaca, ahora era una atleta respetada, con reconocimiento internacional. Sin embargo, lejos de las luces y los aplausos, seguía siendo la misma persona sencilla, con el mismo amor por su familia y por la comunidad que la apoyó desde el principio. Esa conexión con sus raíces era la fuerza que la sostenía y que ella prometió nunca abandonar, independientemente de lo que el futuro le deparara. De vuelta en México, Paloma encontró su casa con una mirada renovada. Las calles de tierra, la academia de zinc y los rostros conocidos parecían diferentes, no porque cambiaron, sino porque ella misma había cambiado. Las dificultades todavía existían, pero ahora ella llevaba dentro de sí una confianza que nadie podría quitarle. Sus entrenamientos pasaron a ser un equilibrio entre la técnica perfeccionada y el amor por lo que hacía, un ritual que le daba sentido y fuerza.
Paloma sabía que la vida no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarla, con el cuerpo marcado por las luchas y el alma fortalecida por las victorias y derrotas que la moldearon. En los meses siguientes, Paloma comenzó a usar su visibilidad para ayudar a la comunidad que la apoyó desde el principio. Organizó pequeños eventos y recaudaciones para mejorar la academia local, garantizando que otras niñas tuvieran acceso a un espacio digno para entrenar. Visitaba escuelas y conversaba con jóvenes, siempre con la simplicidad y sinceridad que la caracterizaban. No se veía como una celebridad, sino como alguien que tenía una responsabilidad real de devolver un poco de lo que recibió. Esas acciones la acercaban aún más a las personas que la inspiraron y daban sentido a su camino más allá de los títulos y premios. A pesar de la intensa rutina, Paloma nunca dejó de lado los momentos en familia. Las llamadas diarias con su madre y las visitas a la comunidad eran su puerto seguro. Ella sabía que el amor y el apoyo que recibía eran fundamentales para mantener la cabeza firme ante los desafíos. Incluso con el calendario apretado, se empeñaba en reservar tiempo para estar cerca de aquellos que la conocían antes de que todo sucediera. Esas conexiones humanas, simples y verdaderas, eran la base de la fuerza que la mantenía en pie, especialmente en los días en que el cansancio y las dudas intentaban invadir su espíritu. Poco a poco, Paloma comenzó a percibir que su papel iba más allá del ring. La responsabilidad de representar a toda una comunidad, de ser un ejemplo para jóvenes que vivían en las mismas condiciones que ella un día enfrentó, comenzó a pesar de una manera diferente. No quería ser solo una ganadora, quería ser una voz activa contra el prejuicio y la desigualdad que marcaban la vida de las personas que la apoyaban. Con la ayuda de amigos y algunos voluntarios, comenzó a organizar pequeños proyectos sociales como clases de boxeo para niñas en la periferia, fomentando la autoestima y la disciplina. El dinero ganado con premios y apoyos se reinvertía allí, en cada golpe, en cada lucha, una semilla para el futuro de quienes, como ella, buscaban una oportunidad. Era una lucha silenciosa, lejos de los reflectores, pero que la fortalecía profundamente. El entrenamiento intenso, los viajes y los compromisos empezaron a transformar la rutina de Paloma. A pesar de eso, nunca perdió el foco en las pequeñas cosas que realmente importaban. El café simple de la mañana con su madre, los mensajes de apoyo de los amigos de Oaxaca, las noches en que podía simplemente descansar sin pensar en la presión. Había días en que el agotamiento físico amenazaba con dominar y la ansiedad por el próximo combate hacía que el corazón se acelerara, incluso cuando todo parecía en calma. Pero era en esos momentos cuando buscaba fuerza en la simplicidad, recordando de dónde venía y cuánto ya había logrado. La superación no era un momento único, sino una serie de elecciones diarias para continuar, incluso cuando todo parecía demasiado difícil. En la cima de su creciente carrera, Paloma enfrentó críticas no solo desde fuera, sino también de personas cercanas que no lograban entender su transformación. Algunos amigos antiguos cuestionaban sus decisiones, diciendo que estaba cambiando demasiado, que la fama la alejaba de la realidad. Esas palabras dolían, pues ella sabía que la vida que dejaba atrás era parte esencial de quién era. Sin embargo, Paloma también aprendió a proteger su espacio y sus sueños. Conversaba con don Aurelio sobre esos momentos, buscando fuerza para seguir. Él le recordaba que la superación traía cambios inevitables y que aquellos que realmente la amaban entenderían y apoyarían. Con el tiempo, Paloma percibió que seguir adelante no siempre significaba cargar a todos consigo, sino que su historia podría inspirar incluso a aquellos que aún estaban distantes, ofreciendo una luz para caminos difíciles.
Un día especialmente difícil, después de un entrenamiento agotador, y la noticia de que su próxima pelea sería en territorio hostil, Paloma sintió un miedo que no conocía. La presión de competir en un país donde no era bienvenida le generó dudas sobre su capacidad y su lugar. En ese momento se sentó sola en la habitación del hotel y recordó el inicio de su viaje, los entrenamientos bajo el sol abrasador en Oaxaca, el apoyo de su madre, las donaciones de la comunidad para el viaje a Inglaterra. Fue ese recuerdo lo que la hizo levantar la cabeza. Con lágrimas en los ojos, decidió que esa pelea no sería solo por ella, sino por todos los que enfrentaban el prejuicio y la exclusión. Sabía que la valentía no era ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La pelea en aquel país extranjero fue una prueba de fuego. Paloma sintió en carne propia la mirada desconfiada del público y la hostilidad velada en los bastidores. Cada golpe asestado era más que una disputa deportiva. Era un enfrentamiento contra prejuicios y barreras invisibles. Pero la joven boxeadora no retrocedió. Al contrario, usó esa tensión como combustible para mostrar la fuerza que venía de su historia, de la comunidad que la apoyaba y de los años de dedicación silenciosa. Al final, venció de nuevo, no solo en el marcador, sino en la reafirmación de su capacidad y dignidad. Lo que para muchos parecía un simple combate, para Paloma era una batalla por respeto y reconocimiento, un paso más, en el largo camino que recorrió desde las calles de tierra de Oaxaca hasta los rings más grandes del mundo. Al regresar a México, la recepción fue nuevamente cálida, pero diferente. Ahora, Paloma no era solo la chica que sorprendió al mundo. Era una mujer reconocida por su valentía y perseverancia. La gente la veía como una inspiración viva, alguien que llevaba en sus puños la fuerza de toda una comunidad. Pero a pesar del creciente reconocimiento, Paloma seguía siendo sencilla y enfocada. Sabía que su trayectoria aún tendría muchos capítulos difíciles, pero estaba lista para cada uno de ellos. El camino no era sobre glorias pasajeras, sino sobre construir una base sólida para sí misma y para los que vendrían después. La historia que comenzó en un techo de zinc en el sur de México estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de algo más grande. Con la popularidad en aumento, Paloma comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias en escuelas y eventos deportivos por todo México. Hablaba abiertamente sobre su trayectoria, destacando la importancia de la persistencia, el apoyo de la familia y la comunidad y la resistencia ante el prejuicio. A pesar de no gustarle exponerse demasiado, sentía que esas oportunidades eran una forma de devolver todo lo que había recibido. Sabía que muchas niñas, al igual que ella, necesitaban ejemplos reales, personas que mostraran que era posible superar las circunstancias difíciles sin renunciar a quienes eran. Paloma se sentía cada vez más responsable de esta misión, y aunque era un desafío conciliar todo, encontraba fuerzas en la gratitud y en la esperanza que veía en los ojos de quienes la escuchaban. Además de las conferencias, Paloma también empezó a colaborar con ONG que trabajan por el deporte como herramienta de inclusión social. Participaba en proyectos que ofrecían clases gratuitas y espacios seguros para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Ella misma ayudaba a organizar entrenamientos y eventos, siempre presente, incluso cuando la agenda se apretaba. Para ella, esto no era solo trabajo, sino un compromiso personal con la transformación de la realidad que la moldeó. En las conversaciones con los niños y adolescentes, compartía no solo técnicas de boxeo, sino lecciones de vida, mostrando que la verdadera fuerza estaba en la unión y el respeto. Esta nueva fase amplió su mirada sobre el mundo y la hizo percibir que su lucha tenía un significado mucho mayor de lo que imaginaba al principio. Incluso
Con la rutina agitada, Paloma no olvidó sus raíces. Siempre que era posible, regresaba a Oaxaca para estar con su familia y amigos, recargar energías y reconectarse con el lugar donde todo comenzó. Las visitas eran momentos de simplicidad y alegría, un contrapunto necesario a la vida intensa y llena de compromisos que llevaba fuera de allí. En esas conversaciones a la sombra de los árboles, entre risas e historias antiguas, encontraba el equilibrio que necesitaba para seguir adelante. Era allí donde recordaba el verdadero significado de su viaje. Más que títulos y reconocimiento, se trataba de resistir y abrir camino para quienes aún estaban por venir. Un día, durante una de esas visitas, Paloma fue sorprendida por una petición especial de la comunidad local: ayudar a crear un programa de apoyo para jóvenes con talento en el deporte, pero que no tenían recursos para invertir en entrenamiento. La responsabilidad conmovió profundamente su corazón. Sintió que, de alguna manera, todo lo que había logrado estaba volviendo a ella, en forma de esperanza y expectativas. Con el apoyo de amigos, familiares y socios, comenzó a trabajar para convertir ese sueño en realidad. Cada paso dado era una respuesta concreta a las dificultades que enfrentó y un regalo para las futuras generaciones, una forma de garantizar que más historias de superación pudieran suceder. La implementación del programa no fue fácil. Paloma enfrentó burocracias, falta de recursos y dudas de algunos miembros de la comunidad, pero la joven luchadora estaba decidida. Con la misma garra que la llevó a derrotar a la campeona mundial, trabajó incansablemente para movilizar apoyo, conseguir equipos y garantizar espacios adecuados para los entrenamientos. Cada desafío encontrado era un nuevo motivo para persistir, porque ella sabía que no estaba luchando solo por sí, sino por todas las niñas y jóvenes que merecían una oportunidad justa. Poco a poco, el programa fue ganando fuerza y reconocimiento, transformándose en un proyecto real que impactaría vidas y cambiaría la percepción sobre el deporte como herramienta de transformación social. Mientras tanto, la carrera de Paloma seguía evolucionando. Participó en nuevas competiciones nacionales e internacionales, siempre con enfoque y disciplina. Los resultados positivos comenzaron a acumularse, trayendo una estabilidad financiera que antes parecía imposible. Aún así, ella nunca perdió el equilibrio entre la vida personal y profesional. Incluso con la agenda apretada, mantenía contacto frecuente con don Aurelio, quien seguía siendo una referencia fundamental en su trayectoria. El entrenador, aunque alejado físicamente, era la voz constante que le recordaba a Paloma su esencia y la importancia de permanecer fiel a sus orígenes, independientemente del éxito alcanzado. En un momento de reflexión, Paloma se dio cuenta de que la superación no era un punto final, sino un proceso continuo. Con cada nueva victoria surgían nuevos desafíos y la vida le presentaba diferentes tipos de luchas dentro y fuera del ring. Ella entendía que, a pesar del reconocimiento, aún había muchas barreras que superar: prejuicios, expectativas sociales y el propio miedo al fracaso. Pero, al mismo tiempo, se sentía fortalecida por las experiencias que vivió y por las personas que encontró a lo largo del camino. Cada obstáculo vencido añadía una capa de resistencia a su historia, convirtiéndola no solo en una atleta de éxito, sino en un ejemplo de valentía cotidiana, capaz de inspirar y motivar a aquellos que enfrentan sus propias batallas. En los meses siguientes, Paloma intensificó el trabajo social y comunitario, ampliando el programa de apoyo a los jóvenes atletas. Viajaba a otras ciudades de México, compartiendo su experiencia e incentivando la creación de nuevas iniciativas similares.
A pesar de la agotadora rutina, encontraba un sentido profundo en contribuir a transformar la realidad de otras personas. Sabía que el impacto del deporte iba mucho más allá de los rings y las medallas. Era una forma de dar voz a quienes muchas veces se sentían invisibles. Esta misión se convirtió en parte esencial de su vida, un legado que ella deseaba construir con la misma dedicación y pasión que siempre guió su trayectoria. Con el paso del tiempo, Paloma también tuvo que aprender a lidiar con la exposición pública, algo que nunca buscó, pero que formaba parte de su nueva realidad. Las entrevistas, las redes sociales y el contacto con los fans trajeron una presión diferente a la que ella conocía en el ring. No siempre fue fácil mantener la autenticidad ante tanta expectativa. Muchas veces sentía el peso de representar no solo a sí misma, sino también a toda una comunidad que veía en ella una esperanza. La joven luchadora comprendió que esta responsabilidad exigía equilibrio y cuidado para no perder el foco en lo que realmente importaba: su salud, su bienestar y su pasión por el deporte. En un momento de pausa, durante un viaje para descansar y reflexionar, Paloma se dio cuenta de cuánto había cambiado desde aquellos días difíciles en Oaxaca. Miró hacia atrás y vio una trayectoria marcada por obstáculos reales y conquistas silenciosas. Cada lucha dentro y fuera del ring contribuyó a la mujer en la que se convirtió. Resiliente, determinada y profundamente conectada a sus raíces. Esa percepción le trajo una sensación de paz, una aceptación de que la vida está hecha de altibajos y que la verdadera superación está en continuar, incluso cuando el camino parece imposible. Con este entendimiento, Paloma se sintió lista para los próximos capítulos de su historia. En los días que siguieron, Paloma volvió a los entrenamientos con una energía renovada. Sabía que no podía dormirse en los laureles de las conquistas pasadas, pues el mundo del boxeo era implacable y siempre exigía más. Pero ahora, su enfoque no estaba solo en ganar peleas, sino en hacerlo manteniendo la integridad y la humildad que siempre la definieron. Con cada golpe sentía la fuerza de la comunidad que la apoyaba, la voz de su madre y la enseñanza de don Aurelio resonando en su mente. Esa conexión profunda era su combustible, e incluso cuando el cuerpo le dolía, la mente permanecía firme. El viaje continuaba, y Paloma estaba lista para seguir escribiendo su historia, un paso a la vez. La preparación para las próximas competiciones trajo nuevos desafíos técnicos y estratégicos. Paloma dedicaba horas a estudiar a sus adversarias, buscando entender sus puntos fuertes y débiles, siempre atenta a los detalles que podrían marcar la diferencia. Sabía que la lucha era mucho más que fuerza física. Era inteligencia, paciencia y control emocional. La disciplina en los entrenamientos reflejaba su compromiso con la evolución constante, y cada progreso, por pequeño que fuera, era motivo de celebración silenciosa. Incluso con la presión creciente, Paloma mantenía la mirada en el objetivo mayor. No solo ganar, sino inspirar y mostrar que, a pesar de las dificultades, la superación era posible. Mientras entrenaba, Paloma reflexionaba sobre el impacto que su trayectoria estaba teniendo en la vida de otras personas. Recibía mensajes de jóvenes de diversas partes de México, contándole cómo su historia los motivaba a luchar por sus sueños, incluso ante las dificultades. Esa conexión silenciosa la conmovía profundamente, reforzando la importancia de su misión más allá de los rings. Sentía que, de alguna manera, cada victoria suya llevaba el peso y la esperanza de muchos que aún enfrentaban obstáculos similares a los que ella superó. Este pensamiento no la dejaba descansar, impulsándola a seguir dedicada, no solo por su propio éxito, sino por el futuro de aquellos que creían en ella. Sin embargo, no todo era fácil.
La presión constante y la responsabilidad de ser un ejemplo público a veces la dejaban exhausta e insegura. Paloma sabía que necesitaba cuidar su salud mental, una lucha que aún era silenciosa para muchos, pero que ella decidió enfrentar con valentía. Buscó ayuda profesional y aprendió a lidiar con el estrés y la ansiedad que venían junto con la fama y las expectativas. Con el apoyo de su familia, de su entrenador y de sus amigos, encontró un equilibrio necesario para mantener la mente clara y el cuerpo preparado. Esa nueva batalla, aunque invisible, era tan importante como cualquier combate en el ring. Con el paso del tiempo, Paloma pasó a valorar cada momento de descanso y recuperación, entendiendo que cuidarse a sí misma era fundamental para continuar su camino. Aprendió a reconocer las señales de cansancio y la importancia de escuchar a su cuerpo, evitando lesiones que pudieran comprometer su carrera. Esta madurez no llegó de forma rápida, sino que fue resultado de errores y aprendizajes a lo largo de los años. Ahora, con una rutina más equilibrada, lograba mantener el enfoque sin renunciar al bienestar. La conciencia de que la superación incluía también el autocuidado era una lección valiosa que Paloma llevaba consigo y que procuraba compartir con los jóvenes que la admiraban. Paralelamente, Paloma continuó fortaleciendo los lazos con la comunidad de Oaxaca. Siempre que podía, participaba en eventos locales, conversaba con niños y jóvenes e incentivaba la práctica del deporte como herramienta de transformación. Para ella, esta conexión era una forma de honrar sus orígenes y garantizar que otras personas tuvieran oportunidades que ella misma tuvo que buscar con dificultad. Incluso ante el éxito, Paloma no permitió que la fama la alejara de donde vino. Esta simplicidad y cercanía con sus raíces eran la base sólida que sustentaba su trayectoria y le daba fuerzas para seguir enfrentando los desafíos que surgían. Acercándose al final de ese mes trascendental, Paloma comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido hasta ese momento. Las batallas dentro y fuera del ring, las victorias y derrotas, los dolores y alegrías, todo formaba parte de una trayectoria única y compleja. Sabía que no sería la última vez que enfrentaría dificultades, pero sentía que estaba más preparada para ellas. La confianza que crecía dentro de sí no venía solo de la técnica o de la fuerza física, sino de la convicción de que podía superar cualquier obstáculo sin perder la esencia que la definía. Esa claridad le trajo una paz interior rara, que la ayudaba a seguir adelante con determinación renovada. En ese momento, Paloma también sentía la presencia invisible de don Aurelio, su entrenador y mentor, quien siempre creyó en ella desde el primer entrenamiento bajo el sol abrasador de Oaxaca. El camino que recorrieron juntos había sido mucho más que preparación física. Fue una construcción de confianza, resiliencia y amor por el deporte. Aunque él ya no estuviera tan presente físicamente, sabía que su legado y enseñanzas seguían vivos en cada golpe asestado, en cada paso dado. Paloma llevaba no solo las cicatrices del cuerpo, sino las marcas profundas de una historia de superación que la transformó para siempre. El último día de ese mes decisivo, Paloma caminó hasta la cima de una pequeña colina cerca de su casa en Oaxaca. Allí, sintió el viento suave en el rostro y miró la ciudad que siempre la acompañó, incluso cuando parecía distante. Ese momento silencioso era la síntesis de todo lo vivido: dolor, lucha, esperanza y transformación. Sabía que las cicatrices que llevaba, físicas y emocionales, serían para siempre parte de ella, como recuerdos de un camino arduo, pero que también la fortalecían. La niña de la mochila gastada se había convertido en una mujer con una historia que inspiraba, sin necesidad de explicar nada, simplemente viviendo la verdad que construyó con su propio esfuerzo.
Con el corazón tranquilo, Paloma se dio la vuelta para bajar la colina, lista para seguir escribiendo su trayectoria. La lucha nunca terminaba realmente, pero ella ya sabía que la fuerza para continuar venía de su interior, de la conexión con sus raíces y del compromiso con aquellos que creyeron en ella. Su legado no sería solo de victorias en el ring, sino de la valentía de levantarse cada vez que la vida la derribó. Y así, con pasos firmes y el alma llena, Paloma seguía una verdadera guerrera, marcada para siempre por una superación que trascendía cualquier título o reconocimiento. Esta era su historia, sencilla, real y poderosa.